En julio del 36, Madrid se plantó frente al golpe militar que partió España en dos, y claro, se convirtió en el objetivo número uno. Pero lo que parecía que iba a ser una conquista rápida, se convirtió en una lucha brutal de casi 3 años por la capital. Un conflicto que marcó a fuego la Guerra Civil y que fue en muchos sentidos un oscuro adelanto de lo que estaba por venir en la Segunda Guerra Mundial. Para entender cómo esta defensa, la desesperada, se convirtió en un símbolo y un laboratorio para la guerra moderna, vamos a analizarlo paso a paso. Para entender todo este lío, lo hemos dividido en 5 partes. Primero veremos la carrera para llegar a la capital y el brutal asalto de noviembre. Después nos meteremos en esa táctica tan aterradora que fue la guerra desde el aire. Luego, el larguísimo asedio de 2 años y terminaremos con cómo fue esa rendición final que tuvo mucha miga. A ver, el primer plan de los sublevados para tomar Madrid desde el norte fue un fracaso total. Así que, cambio de planes. El protagonismo pasó al temible ejército de África, que empezó un avance desde el sur que parecía imparable. Es que el avance fue una auténtica apisonadora. En cosa de 3 meses arrasaron Extremadura y el Valle del Tajo. Para principios de noviembre ya habían tomado puntos clave como los aeródromos de Getafe y Cuatro Vientos y estaban literalmente a las puertas de la ciudad. Para todo el mundo la caída de Madrid no era una posibilidad, era una certeza. La única duda era el día y la hora. Y claro, cuando miras a los dos bandos, es que no hay color. Por un lado tenías un ejército de profesionales curtido en combate con la Legión y los regulares, y encima apoyado por Alemania e Italia. Y en el otro lado, pues una defensa improvisada, milicias de voluntarios con una moral por las nubes, eso sí, pero con una organización y un entrenamiento militar mínimos. El aparato del Estado se había venido abajo. Llegamos al 6 de noviembre. Los sublevados están ahí mismo. La ciudad entera huele a derrota. Es tan evidente que el propio gobierno de la República toma una decisión drástica que marca el inicio del momento más crítico de toda la batalla. Imagínense la escena. El gobierno se va a Valencia, sálvese quien pueda, y dejan al mando al general Miaja con una recién creada Junta de Defensa. Y justo ahí, cuando todo parece perdido, ocurre algo increíble. Empiezan a llegar los primeros voluntarios de las brigadas internacionales. Su desfile por la Gran Vía fue un subidón de moral tremendo. Y con ellos trajeron un lema que se convirtió en el alma de la resistencia: no pasarán. Pero es que además la defensa de Madrid tuvo un giro de guión que ni en una película. En plena lucha en la Casa de Campo, las tropas republicanas se encuentran un tanque italiano averiado. ¿Y dentro qué había? Pues nada menos que los planes de ataque completos de los sublevados. Esto fue oro puro. Le permitió al jefe de Estado Mayor republicano Vicente Rojo saber exactamente por dónde iban a atacar y mover sus pocas tropas a los sitios clave. El foco de la batalla se trasladó a la ciudad universitaria, y aquello fue una carnicería. Después de cruzar el Manzanares a duras penas, se luchó edificio por edificio. Lo del Hospital Clínico, por ejemplo, fue una salvajada, se peleaba habitación por habitación. Pero la defensa, sobre todo de los brigadistas en la Facultad de Filosofía, fue tan dura que agotó a los atacantes. Para el 23 de noviembre, el asalto se estancó. El ataque frontal había fracasado. Madrid había aguantado, sí, pero a un coste altísimo. Vale, el plan A de entrar a la Fueza ha fallado. ¿Cuál es el plan B? Pues uno mucho más siniestro. Como no podían tomar la ciudad por tierra, las fuerzas de Franco empezaron a usar una táctica nueva y aterradora: bombardear sistemáticamente a la población civil para romper su moral. Madrid se convirtió en un laboratorio para la guerra total. El coste humano fue terrible. Fíjense en la cifra: 133 civiles muertos, en solo 2 días de noviembre. La idea era, literalmente, desmoralizar a la gente, que cundiera el pánico. Pero fíjate, consiguieron justo lo contrario. En lugar de asustarlos, los bombardeos unieron aún más a los madrileños en su decisión de resistir. El mundo entero se quedó de piedra. Esta frase de un diplomático británico, que además fue herido en un ataque, lo resume muy bien. Es que atacar a propósito a civiles en una gran capital europea era algo nuevo, algo terrible. Lo que estaba viendo el mundo en Madrid era un tráiler macabro de lo que poco después sufrirían ciudades como Varsovia, Londres o Dresde. Y los cielos de Madrid se convirtieron, de repente, en un campo de pruebas. Por un lado, la Luftwaffe alemana y la aviación italiana, probando sus nuevos bombarderos, como los Junkers Ju-52. Por el otro, la Unión Soviética enviando sus ágiles cazas, los Chatos y los Moscas. Era, en toda regla, la Segunda Guerra Mundial en miniatura, jugándose sobre los tejados de Madrid. Bueno, ya hemos visto que el asalto frontal no funcionó. Así que la batalla por Madrid cambia por completo. Pasa de ser un ataque relámpago a una lenta y agónica guerra de desgaste. Empieza el largo asedio. La nueva estrategia de los sublevados era clara. Si no podemos entrar por la puerta, vamos a rodear la ciudad para cortar los suministros. Y lo intentaron varias veces.
Lanzaron una ofensiva en la carretera de La Coruña, nada. Otra en el Jarama para cortar la carretera de Valencia, tampoco. Y luego el famoso descalabro italiano en Guadalajara. Todas fracasaron. El resultado, un punto muerto sangriento. ¿Y cómo era vivir en ese Madrid asediado? Pues, imagínense, el sonido constante de la artillería, sobre todo desde el Cerro Garavitas, que estaba ahí al lado. Pero el peor enemigo era el hambre. El racionamiento era cada vez más duro. A pesar de todo, la ciudad se adaptó. El metro, por ejemplo, se convirtió en un gigantesco refugio antiaéreo y también en la mejor forma de mover tropas y suministros de un lado a otro. Y después de aguantar casi 1000 días, de resistir bombardeos, hambre, de todo, ¿cómo cayó Madrid? Pues no fue por un asalto enemigo. La ciudad se derrumbó desde dentro, consumida por el agotamiento, la desesperanza y una especie de guerra civil dentro de la propia guerra civil. Estamos ya a principios del 39. La República está contra las cuerdas. Acaba de caer Cataluña. Y la sensación general es que ya no hay nada que hacer. La guerra está perdida. En este ambiente, esa política oficial de resistir es vencer ya no se la cree casi nadie. La pregunta que muchos se hacen es, ¿resistir para qué? ¿Para alargar un sufrimiento que ya parece inútil? Y es en ese momento de máxima debilidad cuando ocurre lo impensable. El militar que estaba al mando de la defensa de Madrid, el coronel Casado, da un golpe de Estado contra su propio gobierno. Su objetivo era, básicamente, quitar de en medio a los comunistas y tratar de negociar una rendición con Franco que evitara las peores represalias. Una paz con honor, como él decía. El resultado fue el peor final posible, republicanos matándose entre ellos por las calles de Madrid, mientras el enemigo esperaba a las puertas. Por supuesto, las negociaciones de Casado no sirvieron de nada. Franco solo aceptaba la rendición incondicional. Y la tuvo. El 28 de marzo de 1939, las tropas franquistas entraron en la ciudad sin disparar un solo tiro. Se encontraron una Madrid exhausta, rota y, sobre todo, vencida. Y así cayó Madrid. Pero la historia de esta batalla va mucho más allá. Pensemos en todo lo que hemos visto, el bombardeo sistemático de civiles, la Luftwaffe probando sus tácticas, la guerra de propaganda, el choque de ideologías. Si juntamos todas las piezas, la pregunta es casi obligada. ¿Fue la batalla de Madrid en realidad el primer capítulo de la Segunda Guerra Mundial que